Hablemos ahora de economía, de la situación del país y obviamente de su impacto del impacto del ámbito internacional sobre la forma en que le está yendo a los dominicanos. En esta ocasión tenemos a un destacado economista, Nelson Suárez, está con nosotros. Bienvenido aquí al Despertador. Un placer para mí estar con dos jóvenes excelentes de la comunicación del país. Don Nelson, empecemos por este punto. Resulta que hace unos días el presidente Trump, las autoridades norteamericanas le impusieron a la República Dominicana un 10% de arancel para las importaciones dominicanas. ¿Qué impacto usted entiende tendría esto en nuestra economía? Y ya las autoridades han iniciado algunos contactos para tratar de desmontar esto, pero eso parece que no ha tenido la mayor recepción en los Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece esto de los aranceles? Bueno, señores, primero gracias por permitirme comunicarme con el amplio espacio del Despertador. Miren, la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha significado una disrupción total de lo que prácticamente todo el mundo tenía en la mente de la principal superpotencia del mundo. Entonces, en un esquema que a veces, contrario a lo que mucha gente piensa, a mí me luce muy desordenado de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, una política de loco. Le pongo 185% de arancel a China y después lo bajo a 35%, le subo que sí. O sea, realmente un desorden que nadie se lo podía imaginar en un gobierno en los Estados Unidos. Entonces, el hecho, por ejemplo, del caso de la República Dominicana, ustedes que, Esteban sobre todo, que sé que ha estado, lo conozco desde hace mucho tiempo, metido en el área del periodismo económico, pero nosotros hemos tenido históricamente una balanza comercial totalmente desequilibrada con los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerle un 10% de arancel a las importaciones de Estados Unidos? Nosotros tenemos, por ejemplo, problemas con Estados Unidos en términos de que los productos agrícolas, y por decir en sentido amplio, agropecuario del país, tienen restricciones de entrada a los Estados Unidos, no por carácter de limitaciones arancelarias, sino de barreras no arancelarias, sobre todo de tipo fitosanitario. Si nosotros, ¿qué tiempo tenemos que no podemos exportar carne, por ejemplo, Sí, a los Estados Unidos? ¿Qué pasó ahora mismo en los Estados Unidos, que tenía un problema de crisis con huevos? Y nosotros aquí con una producción, que de hecho una producción mermada por el tema de que nuestro mercado más próximo, que es Haití, donde se iba prácticamente toda la producción de huevos, una gran cantidad de la producción de huevos, está realmente colapsado por la situación de crisis. Entonces, yo no entendí cuando Estados Unidos metió, bueno, ustedes saben que Trump le puso aranceles hasta Groenlandia y a sitios donde no hay ni siquiera personas, ni habitantes, ni sí, porque empresas. tal ni vez fue nadie. para no ser exclusivo, sí, para ser más inclusivo, entonces bueno. Es una expresión O excluyente, de una mejor dicho, visión sí. muy desordenada del mundo. Profesor, pero ¿qué impacto usted entiende Bueno, tendría eso en la economía Claro, dominicana? si realmente se aplican los aranceles de 10% a la República Dominicana, el tema principal es que, por ejemplo, Zona Franca, el 72% de sus exportaciones van a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Una gran cantidad de estas exportaciones son de productos médicos que tienen en alguna medida, quizás si tú lo medís en términos de elasticidad, posiblemente tengan una elasticidad muy baja con relación al precio, porque los productos y las cuestiones médicas tienen una elasticidad muy baja, de manera que cuando sube su precio, nadie se le ocurre decir que no se va a tomar la pastilla de la presión. Entonces, eso podría tenernos ya nosotros no tenemos quizás una gran exportación de textiles hacia los Estados Unidos, que fue lo que durante mucho tiempo predominó en la zona franca del país. Entonces, ¿qué habría que ver? Primero, ¿cuáles son los principales bienes que nosotros exportamos a los Estados Unidos? Para ver
cuáles serían, y esos son estudios que hay que hacerlo, los niveles de elasticidad precio que tienen, de manera que cuando me le pongan el 10% al entrar a los Estados Unidos, los consumidores, obviamente, que son los que van a pagar ese aumento, van a tener que pagar el 10%. ¿Cómo reaccionan ellos frente a la demanda de nuestro producto con relación a ese aumento de 10%? Hay una serie de elementos que hay que estudiar, que de hecho no he visto ni siquiera al gobierno. Estamos haciendo trabajos de lobby para tratar de que, bueno, nos saquen y que nos tengan quizás. Ahora nosotros no somos una potencia que tenemos una dimensión importante, de importancia a nivel mundial como China, que es, en términos reales de paridad de poder adquisitivo, ya es la primera economía del mundo. Que haya que tomarlo en consideración. Entonces hay que tomarlo en consideración, porque ellos sí pueden hacer un gran daño, o pueden hacerse ambas economías un gran daño. El tema de la política arancelaria del gobierno Trump lo que ha venido a desordenar todo el esquema de las relaciones comerciales entre los países. Y de hecho, a veces, como lo digo, sin un norte que tú no ves hacia dónde. Aquí es importante decir algo. Yo veo a gente a veces elogiando, diciendo la sabiduría de Trump sobre todo y del equipo. Dentro de 20 o 30 años, nosotros quizás, bueno, ustedes podrán estar por aquí, yo no. Se va a empezar a decir que esta presidencia de Trump, contrario a su enfoque de hacer grande América de nuevo, va a significar o significará el inicio de la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Es como yo veo el problema. Pero asumiendo que continúe con esa política, porque lo que pasa es que ya el gobierno de Trump parece viejo, pero apenas inició en enero, tiene 4 meses, o sea, de repente va a ir, vamos a decir, organizándose otra vez o recomponiéndose otra vez en cuanto a lo que tiene que ver con una dirigencia más correcta de su política arancelaria, porque es verdad que es una política que aparenta errada, pero en todo caso tampoco podemos subestimar a este individuo que muchas de las cosas que ha hecho pues les han salido bien. O sea, uno dice, es absurdo que se tome tal o cual decisión, pero uno dice, bueno, pero él no es un tipo absurdo. O sea, él como quiera que sea, sabrá por qué lo está haciendo, aun cuando no le dé resultado. Le han salido bien para yo documentarme un poco. Bueno, si se trata de un individuo que fue presidente de Estados Unidos del 16 al 20, salió desacreditado, salió sometido a la justicia, salió en una condición bastante desconcertante y volvió otra vez a conquistar el favor de su pueblo para ser presidente nuevamente, entonces no estamos hablando de un tonto, aunque lo aparente. Pero ni siquiera sacó la cantidad de votos que sacó en la primera. Bueno, o sea, como ha ocurrido también con otros. O sea, yo lo que le digo a usted, Suárez, es que independientemente de que lo que él está haciendo no es lo correcto y tal vez no sea lo conveniente, tampoco podemos verlo como que se trata de un tonto que no sabe qué va a hacer. Porque si lo subestimamos, entonces pudiera resultar peor. Bueno, los gobiernos de las superpotencias normalmente tienen 2 formas de actuar, como dicen, una por la fuerza y otra, como dicen, por política blanda. Aquí yo no entiendo realmente cuál es el esquema. El presidente Trump ha hecho, por ejemplo, una ruptura de su bloque de aliados fundamentales, por ejemplo, el caso de Europa. Me parece que ha desenfocado realmente cuál es el contrario de Estados Unidos, aunque ha sido identificado China como su principal contrario. Pero quienes están haciendo acciones que podrían poner en juego la hegemonía de Estados Unidos no es China, es Rusia fundamentalmente. Porque Rusia tiene quizás aspiraciones de tener más influencia en Europa, que ha sido un aliado tradicional de los Estados Unidos. Entonces, realmente a mí me confunde mucho, y te digo, todo lo que veo que está haciendo Trump se encamina hacia reconfirmar la pérdida de hegemonía absoluta que ha tenido Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Una política que aparentemente pues nos está en términos indirectos beneficiando, toda vez que eso ha contribuido con un debilitamiento del dólar como moneda a nivel internacional, y ese debilitamiento se ha traducido obviamente también aquí a República Dominicana. Vemos que el dólar, que se llegó a colocar sobre los 63 por 1 en los primeros meses de este año, pues hoy día está por debajo de 59, y
a uno le da la impresión de que son medidas internas que tomó de política monetaria. Bueno, coyunturalmente Pero lo que ha habido es una cómo- situación Fíjate cómo la externa. disrupción de la política te crea inclusive una distorsión en la teoría económica, porque todo lo que apuntaba y todo lo que se decía era que esta política iba a ser Sí. una revaluación del dólar, y ha sucedido. De hecho, estaba revisando ayer el tema que siempre mío, por ejemplo, del índice del dólar, y es sorprendente la pérdida que ha tenido frente al resto de la cesta de moneda con Sí, la cual se exacto. compraba para hacer el índice. Entonces, una cuestión absurda y sin sentido entre la teoría económica, porque se esperaba que esto iba a fortalecer el dólar, y entonces ha sucedido todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque esto no sale de la nada. Saben que China es uno de los principales tenedores de bonos de los Estados Unidos. Sí. Entonces China, de alguna manera, que están actuando, para mí, sí, con mucha inteligencia, están a veces forjando en el mercado parte de esos bonos, y obviamente lo que hace es que le crea una situación y Le debilita la gente moneda. está decidiendo buscar otro refugio. Un refugio, por ejemplo, que nosotros como dominicanos debíamos estar promoviendo. El dólar, el oro está a 3,000 y pico de dólares, una cuestión impensable. Entonces, son de las cosas que a veces tú, en teoría económica, la ves de una forma, y en la práctica, esta disrupción te ha roto los esquemas. Por eso le digo que esto indirectamente nos está beneficiando. Bueno, en términos del proceso de evaluación que se dio en los primeros 3 meses, que de hecho la tasa de referencia, que era 63.11, que era la prevista para para fin de año, se llegó, y aunque volvió y se recogió, pero de hecho no se recogió a los niveles anteriores que estaba, sigue estando en un nivel. De hecho, esto quizás una cuestión al margen, pero a veces hay operaciones que se están haciendo en los bancos. Tú vas a un banco a comprar $2,000 y no te lo van a vender. No, sí. Te dicen, no, te vendo 1,000. Y entonces, como cuando tú quiera quieres, una tasa. te dicen, lo quiero nosotros, te lo vendo a una tasa que no es normalmente la que me aparece de Don referencia, Nelson. y eso la gente tiene que tenerlo. Tú vas a pagar que debe de $2,000 en una tarjeta, y le dices, mira, pero es a ti mismo que te lo voy a pagar. No, yo te vendo 1,000 a tanto, pero nosotros 1,000 te lo voy a vender a una tasa diferenciada que no es la que aparece de referencia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso en el mercado? Bueno, en el mercado, nosotros estamos viviendo en un mundo realmente con muchas incertidumbres. Eso es lo principal en el mundo moderno. Entonces, mucha incertidumbre, muchos conflictos importantes que esperábamos que para esta época no íbamos a tener un conflicto como el Franja de Gaza, como el de Ucrania, otro conflicto ahora en cierne como el caso de India y Pakistán. O sea, estamos frente a un escenario realmente mundial confuso. Entonces, eso le da señales a los agentes económicos, que a veces lo interpretan, pero, bueno, Keynes enseñó hace mucho que las expectativas en economía eran fundamentales. Entonces, lo que podemos ver ahí es que la gente piensa, y todo el mundo pensó, de hecho, gente pudo haber tenido pérdida cambiaria porque empezaron a convertir lo que tenían en liquidez en dólares, tratando de protegerse de los riesgos de la devaluación. Y ahora se cayó. Entonces, a todo el mundo nos ha pasado en algún momento. Don Nelson, que hemos hecho eso. porque fue como no repentino. podemos irnos sin tocar un tema local así de ahora, que es lo que tiene que ver con las migraciones, las deportaciones que se han estado dando, y el efecto que diversos sectores han estado planteando que eso tendrá en la economía dominicana, que plantean que la salida de migrantes ha disminuido el ritmo económico en diversos sectores, como agrícola, como construcción y eso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Justamente en un día como hoy, que hay una reunión convocada del presidente con los expresidentes de la República Dominicana. Miren, el tema migratorio es un tema complicado. Es lo primero que tenemos que tener claro. Es un tema complicado no para la República Dominicana. Si ustedes cogen los informes de la Organización Internacional de Migración, usted va a encontrar que en el mundo hay ahora mismo alrededor de 310 millones de personas desplazados. Y dentro de ellos hay alrededor de 47, 50 millones de refugiados, que es un tema diferente
a la migración, o sea, los refugiados se desplazan por situaciones específicas en algún territorio, en alguna área geográfica, guerra fundamentalmente, conflictos entre etnia, entre raza, entre religiones, exacto. Entonces, es un problema complejo, lo tiene España, lo tiene Italia y Europa. Nosotros, y ahí quizá uno de los participantes en ese encuentro hace 20 y pico de años que dijo una expresión que nadie le hizo mucho caso, dijo que el problema migratorio haitiano y nosotros era un matrimonio sin divorcio. Sin divorcio, sí. Y no tiene una razón absoluta, porque no tenemos posibilidad de dividir las dos partes de la isla. Entonces, nosotros hemos estado tratando el problema migratorio como la causa, y no es una causa, es una consecuencia. Es una consecuencia fundamentalmente de la situación que vive Haití. Entonces nosotros, los dominicanos, y a nivel de las élites gobernantes del Estado, hemos adoptado durante décadas una política o conveniente y económica a favor. Es decir, aquí los presidentes de la dictadura, Duvalier y Trujillo, ¿qué hacían? Negociaban con los haitianos. Nosotros necesitábamos haitianos para el corte de la caña y se lo comprábamos a Duvalier a $4 o $5 cada uno. O sea, entre dos dictadores haciendo un tráfico humano legal. Entonces, ese tráfico humano se fue corriendo en la República Dominicana y convirtiéndose en parte de la sociedad dominicana. Entonces, tenemos gente aquí que nació en República Dominicana, de origen haitiano, que no habla el idioma ni nunca ha vivido en idioma, y ahora de hecho están prácticamente en una situación de apátrida, una parte importante, cientos de miles de personas. Entonces el tema haitiano hay que tratarlo con mucho cuidado, de la inmigración haitiana, porque no es la causa, es una consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo, por ejemplo, con el tema haitiano? El Estado Dominicano durante muchas décadas debió haber adoptado una posición más proactiva frente a Haití. ¿Qué significa? Si tenía que promover a políticos, a empresarios, a grupos sociales en Haití que fueran partidarios de la democracia, de organizar este país, de tener un Estado organizado, el Estado Dominicano debió haberlo hecho. Y aquí nos hemos querido, no nos vamos a meter, que resuelva la comunidad internacional. ¿Y qué era lo que se hacía antes? Claro que no era en el ámbito democrático, pero sí se hacía antes, de que había como una especie de alianza entre poderes políticos de un país y de otro, de protegerse y de promoverse. Exactamente. ¿Qué yo tengo que promover en Haití? A la gente que está por buscar una organización, a la gente que quiere estabilizar ese país. Entonces yo tengo que promoverlo con lo que sea. No mantenerse al margen. No mantenerme al margen y seguir con un discurso muy eufemístico de que resuelva, es que la comunidad internacional no es que tiene el flujo migratorio. Somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener, y eso a raíz de esta conversación que hay esta tarde, una posición más proactiva frente a la situación de Haití, porque es la que genera el problema que tenemos como causa, que no es consecuencia, sino causa, que es consecuencia y no causa, que es la migración. Es decir, pero usted lo que está planteando es que la República Dominicana debió crear un organismo, digamos como USAID, para influir en cierta medida. Lo ha dicho y me ha leído el pensamiento. ¿Qué hizo USAID o cuáles eran las cosas que hacía USAID después de la revolución de abril de este país? Es que teníamos una situación en la cual podía haber cualquier situación de inestabilidad que provocara o un gobierno posiblemente que los Estados Unidos no querían que fuera como aliado a Cuba. Los Estados Unidos dijeron, no quiero una segunda Cuba. Entonces promovieron una política inclusive en el cual empezaron a darle visa a todo el mundo. Todo el mundo en este país tiene una visa norteamericana ahora mismo. Y ya nosotros que somos un país de migrantes, hemos bajado esa. ¿Por qué? Porque se lograron, la USAID financió cosas aquí, bueno o malo, no estoy diciendo ahora, no estoy jugando ahora lo mismo de si eso es bueno, ni si estoy de acuerdo con eso o no, pero la USAID financió aquí el desarrollo de una serie de condiciones. ¿Para qué? Diciéndole, quédense ahí. Impulsó una serie de reformas. Eso mismo debimos haber estado haciendo nosotros hace 40, 50 años. A lo interno de Haití. Para promover allá. ¿Por qué? Porque es lo que queremos. Yo me acuerdo en algún momento, participando en un organismo de gobierno, hubo un planteamiento que hizo Juan Vicini, voy a decir el nombre, de un proyecto que él tenía que se llamaba
Quiqueya Binacional, Sí. donde planteaba construir una gran zona franca en toda la área de la frontera. Y uno de los argumentos que él tenía era que él decía, ahí todos los haitianos y dominicanos de esa zona tendrían fuente de trabajo. Entonces los haitianos irían ahí, se devuelven a su casa y los dominicanos hacia aquí. Y nadie le hizo caso a eso. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un concepto de que tú hacer un hospital en la frontera es que tú eres pro haitiano. No, por Dios. Es que yo estoy promoviendo que vayan a ese hospital. Y que se queden allá. Que se queden, por ejemplo, ustedes yo le he oído hablando con el tema haitiano. El tema, por ejemplo, de las mujeres que paren. El gobierno se metió en una política absurda, inhumana, lo digo con toda franqueza, de tomar a mujeres que iban a atenderse. Pero ustedes saben cuántas mujeres van a atenderse cada año a los hospitales en temas de maternidad. ¿Ustedes tienen el dato? Aquí en República Dominicana. O sea, ¿de cuántos partos se realizan? ¿Cuántos partos de haitianas se realizan? De haitianas, bueno, 35%, 32.000 el año pasado. Son 32.000. Entonces, si esa política que tú aplicaste ahí, si tú la aplicaras durante todo el año, tú podías sacar 32.000 mujeres haitianas del país. Y ese es el problema de la migración de nosotros. Haciendo que paran en la misma frontera. O sea, un disparate absoluto. Y de hecho promovido y apoyado por gente que a veces a mí me da vergüenza, que lo he considerado como gente con una visión progresista. Porque ese no es nuestro problema, no son 32.000 mujeres que paren aquí. No es que no sea un problema, pero por Dios, no es por ahí por donde. Ahí no es que está la situación. Sí, don Nelson, lamentablemente el tiempo se impone y eso no lo manejamos nosotros. El tiempo se impone y se impone. Entonces nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros este miércoles. Esperemos que esté en un momento lo más pronto posible. Y ustedes miren, tenemos imágenes del proceso de las honras fúnebres que se le rinden al expresidente Pepe Mujica, que murió en el día de ayer. Miren cómo ustedes pueden ver en sus pantallas cómo se despide al expresidente Pepe Mujica en Uruguay. De hecho, el presidente Luis Abinader dijo que se trataba, ¿dónde puse al presidente? Bueno, voy con el presidente Leonel Fernández, que lo tengo aquí a mano. El presidente Leonel Fernández destacó que cuando se hablaba de Pepe Mujica en la región, se hablaba de una persona emblemática de la izquierda latinoamericana. En cambio, el presidente Abinader refirió que se trataba de un referente moral y humano en toda la región. Ahí vemos las imágenes de las honras fúnebres que se le brindan a Pepe Mujica en Uruguay. También tenemos ya con relación a otro tema, tenemos a nuestra compañera Carolina Oleaga, que se encuentra en el Hospital Marcelino Vélez, dándole seguimiento al paro que ha convocado por 48 horas el Colegio Médico Dominicano. Adelante, Carolina.